Bien. Parece mentira, pero llegamos al último panel del seminario. Les doy la bienvenida a los cuatro y les agradezco por su participación. Es un honor para mí estar en esta mesa con ustedes y vamos ahora sí a comenzar con esta disertación titulada Los usuarios y consumidores en las esferas administrativa y jurisdiccional, de la mano de Néstor Osvaldo Loza, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesor consulto de la UBA y profesor en la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en varias universidades nacionales y privadas del país, e invitado en universidades del exterior. Miembro correspondiente del Instituto de Derecho Federal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, experto de CONIAU y de INAP, miembro de la Asociación Científica Argentina y alrededor de 20 sociedades académicas. Autor de 11 libros de Derecho Público y de más de 40 libros colectivos, entre otras publicaciones. Jurado del Consejo de la Magistratura Nacional y de concursos de profesores en distintas universidades. Autor del Código de Faltas Municipales y Procedimientos de Santa Rosa de la Pampa. Camarista de Justicia de Faltas de Cava retirado. La palabra es suya. Se puede sacar, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. En realidad estoy un poco mezclado porque de administrativista tengo poco, provengo más del derecho constitucional y de haber estado recién también hablando sobre los 30 años de la reforma constitucional. Precisamente el tema está ligado, aunque tengo poco tiempo voy a tener que hacerlo telegráficamente, pero vale como homenaje a una reforma que cambió fundamentalmente muchos aspectos de una constitución excesivamente conservadora y pasó a ser una constitución de avanzada que tomó en cuenta reformas modernas como fueron la de España del 78, Italia del 47 y el nuevo constitucionalismo provincial argentino. Dentro de las muchas facetas que ocupó esta Convención Constituyente de Santa Fe, Paraná, hubo algunos aspectos que están ligados o que directamente tienen que ver con el tema que voy a abordar. Por un lado, esa reforma buscó reformular y reforzar al federalismo. Fue una reforma hecha como se hacen las cosas en nuestro país, cuando había crisis del federalismo y emergencia de distinta índole, sobre todo institucional, pero también habían aparecido una serie de derechos que era necesario adaptar, incluir y legislar en la Constitución Nacional. Esta Constitución reformada tiene muchos elogios, pero también suele tener críticas. Lo que siempre suelo referir es que hay que manejarla de acuerdo al tiempo en que fue sancionada. Por eso, algunas de sus innovaciones hoy ya también son un poco antiguas. Porque el tema que nos toca, a mí por lo menos bastante en lo que hace a lo académico y a la realidad que nos toca vivir, algunos nuevos derechos o derechos de tercera generación fueron incorporados, fueron constitucionalizados. Entre otros se hizo referencia al medio ambiente, al derecho a la salud, a las garantías constitucionales que llegaron a instrumentarse directamente como el amparo, el habeas corpus y el habeas data, pero también se enumeraron otros derechos que fueron incluidos básicamente en los artículos 42 y 43
de la Constitución Nacional. El artículo 42, precisamente, lo que hace es referirse, reconocer y defender o proteger a los derechos de usuarios y consumidores. También al derecho a la información, y el artículo 43 le brinda amparo a estos derechos, incluso amparo colectivo, es decir, una acción expedita y rápida para que las situaciones por las que pasan los consumidores y usuarios tengan una protección de carácter judicial. Dicho esto en un marco general, el fenómeno que se convierte en norma jurídica es que una constitución de carácter liberal pasa de alguna manera a ser de carácter social, pero con una fuerte notoriedad económica. Algunos autores hacen hincapié en que ahora es una constitución económica. Los derechos de usuarios y consumidores trajeron una mutación tanto en el derecho público como en el derecho privado. Soy de los que sostiene que es más importante en lo público y sociológico, pero hay una corriente doctrinaria que lo quiere encauzar desde el punto de vista mercantil, y entonces la normativa choca según quién legisle o según quién aplique estas normas. Lo cierto es que lo que era en un momento dado un derecho más, aunque sea moderno, hoy es el derecho. Hoy hay especialistas en derecho de los consumidores. Otra casualidad que también cada vez hay más especialistas en tributario, ¿no? Pero bueno, son dos caminos parecidos. El de los consumidores es grave porque si bien la modernidad, la virtualidad, las redes sociales, internet, nos han llevado a una vida tal vez de confort, por otro lado, la incipiente forma en que se están manejando estos avances tecnológicos que se multiplican, llevaron a que haya un cambio en la ecuación de la relación jurídica. Esto es, las grandes empresas se hicieron mucho más grandes y la parte humana, que es el consumidor, que es el vecino, que es el administrado, el ciudadano, se hizo cada vez más débil. Entonces la ecuación se hizo también injusta. Y en una sociedad de esta naturaleza, estos derechos adquieren una relevancia que hace que se los tenga que estudiar con rapidez, pero también al mismo tiempo buscar soluciones ante las demandas sociales o las demandas individuales que se multiplican. Todos tenemos siempre algún malestar porque los servicios no se dan como se deben dar o directamente se incumplen, nos van modificando las cláusulas originarias, no nos atienden en su debido momento, se hace más caro mantener un uso de un servicio o las compras se alteran con criterio comercial, pero tienen un impacto social y este impacto social requiere de soluciones políticas. Y dentro de las soluciones políticas chocan los intereses. Los intereses de las grandes empresas chocan con los intereses individuales. Y en definitiva es muy difícil hablar con un ser humano cuando uno tiene un inconveniente o la conducta de esa entidad no es lo que debe ser. Entonces aparecen los reclamos. Los reclamos se hacen cuesta arriba para cualquiera. Ya no es solo tener un abogado, es tener un abogado, tener un escribano y fundamentalmente tener paciencia y que la salud de la persona soporte el estado de bronca que normalmente se tiene ante los incumplimientos reiterados.
este poder ilimitado que tienen las entidades que prestan servicios o que nos tienen de usuarios, con la nueva normativa que nace a partir del DNU 70 del año 23, ha creado nuevos inconvenientes a los usuarios. Algunos casos, como en materia de seguros o en materia de servicios de comunicación, son notorios y habituales. Y también se ha dado básicamente con los servicios de salud, con lo que llamamos prepagas. El DNU, que a mi juicio es básicamente inconstitucional, porque si bien hubo una reforma en la Constitución del 94 donde se dijo que el presidente no puede legislar, pero tampoco se lo dijo de manera tan rotunda, lo que sí se le prohibió fue legislar por DNU en materias, en 4 aspectos que la Constitución marca en el artículo 99, inciso 3. Pero lo cierto es que desde que asume el nuevo gobierno, se asume con un DNU numeroso en artículos, abarcando materias de cualquier índole, y de ese DNU aparece meses después la ley 27742, que también, con menos artículos que el DNU, va reformulando una serie de leyes existentes, entre otras la ley 19549 de procedimientos administrativos. Y en esta ley no se hace demasiada referencia a lo que estoy hablando, porque en el artículo 29 se crea el artículo 8 bis de la ley 19549 de procedimiento administrativo, y ahí sí se hace referencia a los derechos de usuarios y consumidores, utilizando algo que también fue un principio de la reforma, que es la participación. Este artículo establece que en aquellos casos donde las personas tienen derecho de participar, la autoridad de contralor, la autoridad tiene que llamar a una consulta popular a los usuarios y consumidores, tiene que informarlos debidamente y debe tener en cuenta seriamente las opiniones que se han vertido en esta consulta. Si fuera necesario, esta misma norma administrativa dice que se puede llamar a una audiencia pública para que se expresen estas opiniones de usuarios y consumidores. Lo cierto es que, como me están poniendo los últimos 3 minutos, quería decir de que no se han solucionado ni con esta reforma a la ley ni con el DNU los problemas que subsisten, porque el Estado, que tiene que disponer soluciones, en vez de dictar un decreto en el tema de prepagas, diciendo que los aumentos fueron desmedidos y diciendo cómo devolver los aumentos arbitrarios, demandaron por cartelización a algunas empresas y después fueron ampliando a otras. Resultado, hay una audiencia por la cual los únicos que quedan conformes son las empresas prepagas. Pero hace pocos días, el 16 de agosto, la Cámara Federal de Paraná, Entre Ríos, declaró la inconstitucionalidad de 2 artículos del DNU 70 y va para atrás con lo que había resuelto en una audiencia conciliatoria la Justicia Federal, y dice que nuevamente las tarifas y los aumentos deben ser fijados con la Superintendencia de Servicios de la Salud, a la que admitió a ADUC como litisconsorcio en el juicio al que hago referencia. El resultado es que con este tema hay que medir nuevamente a
a las grandes empresas y proteger a los usuarios y consumidores que habían quedado fatalmente en una situación negativa. Como el tiempo está cumplido, la verdad que me quedan como 2 horas para hablar, después voy a seguir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Loza. Aprovecho para agradecer al doctor Horacio Rosati, presidente de la Corte Suprema de la Nación. Bueno, simplemente paso a saludar porque estaba dando una conferencia aquí y me enteré que estaban reunidos y un tema tan interesante. Así simplemente saludarlos y bueno, seguimos seguramente en contacto. Veo muchos amigos, algunos que hace mucho tiempo que no veía, de modo que bueno, mucho éxito en lo que queda de las jornadas y bueno, seguimos adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Loza. Ahora vamos a seguir con la disertación que se titula Revocando la revocación, cambios en el régimen de revocación en sede administrativa de actos administrativos regulares e irregulares, a cargo de Pablo César Mántagas, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular en carrera de grado de esta casa de estudios, profesor adjunto de la maestría en Derecho Administrativo y de curso de doctorado en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Juez de la Cámara de Apelaciones en el Contencioso Administrativo, Tributario y Relaciones de Consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a la Asociación por la invitación, y a Enrique en particular. La verdad que es una felicidad por estar compartiendo unas breves palabras con ustedes en este panel de lujo, así que mi agradecimiento también a mis compañeros de panel. Bueno, como habrán escuchado, mi exposición es muchísimo más aburrida y se refiere a un tema muy concreto del Decreto Ley 19.549, que es el régimen de revocación de actos administrativos regulares e irregulares. Como ustedes saben, la ley Ómnibus recientemente dictada introdujo cambios en los artículos en los cuales está regulada esta cuestión, con lo cual, teniendo en cuenta que la idea de las jornadas era un poco una suerte de primera aproximación a los cambios que se introdujeron en el decreto ley, me parecía que podía ser una mínima y cierta utilidad hablar un poquito sobre cuáles fueron esos cambios. Mi exposición va a ser sobre todo descriptiva, pero a lo mejor en algunas cuestiones voy a tratar de tomar una senda más interpretativa y hablar de algunas cuestiones puntuales que al menos a mí me parecieron interesantes. Pensé en empezar un poco con el régimen anterior, ¿no? Brevemente comentar cómo era el sistema de revocación de actos regulares e irregulares. El decreto de ley lo que hacía básicamente era hablar por un lado de la revocación de los actos irregulares, por otro lado de la revocación de los actos irregulares, y a su vez cuando hablaba de la revocación de los actos regulares distinguía entre una revocación por ilegitimidad y una revocación por oportunidad, mérito y conveniencia. ¿Qué eran los actos irregulares en la anterior ley? Fue una cuestión muy debatida porque los que han estudiado administrativo se dan cuenta rápido de que los dos artículos en cuestión nos decían cuáles eran los actos irregulares, pero no nos decían bien, no estaba bien definido cuáles eran los regulares. Los irregulares eran los nulos, ¿sí? Aquellos que tenían un vicio grave que afectaba la existencia de alguno de sus elementos esenciales y sentaba un principio general que era el deber del Estado de revocarlos. ¿Sí? Cuando un acto administrativo tenía un vicio grave que afectaba a alguno de sus elementos, el Estado lo tenía que revocar, pero a su vez esa revocación no era ilimitada. Es decir, a su vez, si bien el principio general era la revocación, después había situaciones en las cuales esos actos adquirían lo que se llamaba estabilidad, que era básicamente la imposibilidad de revocar en sede administrativa, y para que sucediera esto, los actos nulos tenían que estar, por un lado se decía,
firmes y consentidos, es decir, no eran susceptibles de recursos administrativos o judiciales por un lado, o el interesado los había expresamente consentido, y tenían que haber generado derechos subjetivos que se estuvieran cumpliendo. Del acto tenía que surgir un derecho para alguien y ese derecho ya tenía que estar ejecutándose, ya tenía que estar cumpliéndose. En esas condiciones no se podía revocar, y la doctrina interpretando este artículo decía además que si no se podía revocar no se podía suspender, lo cual tenía mucho sentido porque si el Estado no podía revocar un acto que cumplía con estas condiciones pero lo podía suspender de manera indefinida, en definitiva lograba lo mismo que hubiera logrado con la revocación. Y después teníamos los actos regulares que doctrinaria y jurisprudencialmente se entendió que eran los actos anulables o los actos válidos. Es decir, los actos que no tenían ningún vicio o los actos que tenían un vicio de menor gravedad, con lo cual los elementos del acto, ninguno de los elementos del acto estaba excluido del acto. Entonces, ¿qué pasaba con los actos regulares? Se podían revocar también por ilegitimidad, es decir, si el acto presentaba vicios se podía revocar por ilegitimidad. Pero también el principio general que se sentaba cuando la revocación era por ilegitimidad era que si el acto estaba notificado y surgían derechos subjetivos, el acto no podía ser revocado. Es decir, el principio inverso. Mientras que los actos irregulares había que revocarlos, los actos irregulares no podían ser revocados si generaban derechos. Salvo que se dieran algunos de los tres supuestos que estaban previstos en este artículo, que eran, básicamente, si el interesado conocía el vicio. La otra situación era cuando la revocación favorecía al interesado sin perjudicar a terceros. Y el tercer supuesto era cuando el derecho se otorgaba a título precario. Una discusión importante en ese momento era qué significaba que el interesado conocía el vicio, es decir, ¿qué era esto de que el interesado sabía cuál era el vicio que tenía el acto? ¿Eso implicaba simplemente el cumplimiento del principio general de que la ley se presume conocida? ¿Alcanzaba con eso o en realidad tenía que haber alguna actitud dolosa del interesado? Es decir, el interesado había con su comportamiento llevado a la administración a errar y el vicio había sido causado por la actuación del interesado. La discusión en general, tanto en doctrina como en jurisprudencia, se inclinaba por esta segunda interpretación, por la interpretación de que el conocimiento del vicio implicaba que había una suerte de actividad dolosa de parte del interesado. ¿Qué pasaba entonces cuando la revocación era por razones de oportunidad, mérito y conveniencia? Es decir, cuando el acto era válido, es decir, el acto no tenía ningún vicio presente, pero sin embargo había un cambio en la valoración del interés público, el Estado advertía que el interés público comprometido ya no era tan relevante como el momento en que dictó el acto, o había un cambio de valoración, entonces decidía revocar un acto legítimo, un acto que no tenía ningún vicio. En ese caso, se le reconocía esta potestad al Estado, pero para poder ejercerla tenía que indemnizar los perjuicios causados. Entonces, una discusión alternativa era cuál es el alcance de esa indemnización. Es decir, ¿tiene que indemnizar solamente el daño emergente o también tiene que indemnizar el lucro cesante? Este es a grandes rasgos el régimen anterior. Bien, revocación por ilegitimidad, revocación por oportunidad, mérito y conveniencia, actos nulos, actos anulables. ¿Qué pasa con el nuevo régimen? Regula conjuntamente, antes estaba separado, regula conjuntamente la revocación de actos irregulares y regulares. Y respecto de ambos, de los actos irregulares y regulares, legisla la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Es decir, acá ya tenemos un cambio importante. ¿Qué pasa con la revocación por ilegitimidad? Reitera las categorías de actos irregulares y de actos regulares y mantiene en los actos irregulares, que son los actos nulos, los actos que tienen un vicio grave y que entonces deben ser revocados en sede administrativa. Pero se modifican las situaciones en las cuales los actos nulos no pueden ser revocados en sede administrativa, es decir, cuando los actos nulos adquieren estabilidad. Porque ya no hace falta, por ejemplo, de acuerdo con la nueva redacción de estos artículos, que el acto esté firme y consentido. ¿Se acuerdan que yo mencioné que cuando el acto estaba firme y consentido y generaba derechos subjetivos no se podía revocar en sede administrativa? Bueno, ahora solamente la ley habla
de que el acto tiene que estar notificado. Es decir, una vez que el acto fue notificado, ya no puede ser revocado en sede administrativa si además de ese acto surgieron derechos subjetivos que se están cumpliendo. Y se agrega una nueva situación, que es cuando el acto ya cumplió su objeto. Es decir, cuando el objeto del acto ya está cumplido, otorgaba una licencia, otorgaba un permiso, otorgaba un subsidio, y esa licencia ya se está utilizando, ese permiso ya se lo puso en práctica, ese subsidio ya fue cobrado. En estas situaciones que el acto agotó su objeto, tampoco procede la revocación de los actos irregulares en sede administrativa. Y también se recepta esta teoría jurisprudencial y doctrinaria de que si no se puede revocar, tampoco se puede suspender. Ahora este artículo expresamente dice que no se pueden suspender los actos administrativos irregulares cuando cumplen estas condiciones que acabo de mencionar. Otra innovación es que esta duda que había sobre si estas tres excepciones que estaban reguladas para los actos regulares, para los actos anulables, el conocimiento del vicio, el título precario del derecho que se otorgó, y que la revocación no perjudicaba al interesado, sino que no perjudicaba a terceros y beneficiaba al interesado, expresamente la nueva regulación dice que también se aplican a los actos regulares. Acá teníamos el fallo Almagro, en su momento donde la Corte había saldado esta cuestión, se toma un poco la doctrina del fallo Almagro y expresamente se dice en el artículo que se aplican a los actos regulares e irregulares. Pero acá nuevamente tenemos un elemento importante que yo había mencionado antes, que una de las causales era el conocimiento del vicio por parte del interesado. Bueno, ahora el artículo ya no habla más del conocimiento del vicio, sino que lo que tiene que suceder para que se pueda revocar en sede administrativa un acto irregular que está notificado y que generó derechos subjetivos es que el interesado haya actuado con dolo. Es decir, nuevamente se toma este criterio jurisprudencial del que yo hablaba antes y se dice expresamente que el interesado tiene que haber generado las condiciones para que la administración dictara un acto irregular, que generara las condiciones para que el acto estuviera viciado. ¿Qué pasa con los actos regulares? Nuevamente, después de la reforma no tenemos del todo claro cuáles son los actos regulares. A diferencia de los irregulares, que nos dice que son los nulos, los irregulares solamente se los menciona como los regulares, con lo cual parecería que tenemos que volver a la interpretación anterior de considerar que los regulares son los válidos y los anulables. Y nuevamente se dice, se mantiene el criterio general de antes, que es que si generaron derechos subjetivos no pueden ser revocados una vez notificados. ¿Qué pasa con la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia? Acá hay una cosa importante para mí, que es que antes estaba claro que los únicos actos que podían ser revocados por razones de oportunidad, mérito y conveniencia eran los actos regulares, es decir, los actos válidos y los actos anulables. Ahora, por la forma que está redactado este artículo, parece, a mi entender debe ser seguramente un defecto de técnica legislativa, que también los actos irregulares podrían ser revocados por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, lo cual, a mi entender, no sería un criterio sostenible, porque cuando hay un vicio grave que afecta a alguno de los elementos y el acto es nulo, ante una nulidad el Estado no podría revocar por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, porque sabemos que la revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia es un cambio en la valoración del interés público, ¿sí? Presupone una actividad legítima del Estado, y ante un acto ilegítimo el Estado tiene el deber de revocar por ilegitimidad. Otra cosa que se innova, o que la reforma innovó, es que ahora sí expresamente se dice que cuando hay una revocación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, no solo se debe indemnizar el daño emergente, sino que también el lucro cesante. Con lo cual acá yo lo que veo, como una primera aproximación, es una suerte de contradicción entre la ley de responsabilidad del Estado, que en el artículo 5 dice expresamente que la actividad legítima estatal, si bien da derecho a indemnización a los perjudicados, esa indemnización solo incluye al daño emergente, mientras que acá tenemos un supuesto particular de actividad lícita del Estado, en la cual el legislador nos dice que hay que indemnizar no solo el daño emergente, sino también el lucro cesante. Yo creo que la resolución del conflicto interpretativo es sencilla, más allá de que todavía estamos esperando alguna sentencia de la Corte posterior a la ley de responsabilidad que nos diga
si esta limitación a la indemnización es constitucional o no, porque la Corte venía diciendo otra cosa. Acá tenemos dos principios que nos van a ayudar mucho, que son el de ley posterior y el de ley especial. ¿Sí? Tenemos una ley posterior a la ley de responsabilidad que nos dice que en este supuesto la indemnización es integral, y tenemos una ley especial que nos dice que en este caso concreto de actividad estatal la indemnización tiene que ser plena. Y otra novedad, y con esto cierro, es que también está regulada la revocación de los actos de alcance general como separada de los actos de alcance individual. ¿Sí? Antes nosotros interpretábamos que cuando la ley hablaba de revocación de actos administrativos incluía los actos de alcance particular y los actos de alcance general, el régimen era el mismo. Bueno, ahora tenemos un artículo específico que nos dice que, por principio general, la revocación de un acto de alcance general tiene como consecuencia que se deben respetar los derechos que surgieron para los interesados mientras el acto de alcance general estuvo vigente, y nos dice también que hay que indemnizar los daños efectivamente sufridos por las personas, por los titulares de derechos que se ven afectados por la revocación de ese acto de alcance general. Y nuevamente no hay una distinción entre la revocación por ilegitimidad y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia. Entonces, yo pensaba, ¿no?, de que tal vez parecería que acá hay una nueva forma, a lo mejor un nuevo elemento que podemos pensar desde la perspectiva de la falta de servicio, porque a mí siempre me sorprendía que generalmente los tribunales y la doctrina, cuando había una revocación de un acto administrativo irregular, nosotros sostenemos siempre que la revocación del acto administrativo irregular no da lugar a una indemnización. ¿Sí? La revocación de un acto regular, es decir, un acto válido, sí da, por razón de oportunidad, sí da derecho a una indemnización. Pero yo siempre pensaba que una revocación de un acto irregular es en definitiva una falta de servicio. Es decir, es la admisión de la existencia de una falta de servicio. Hubo un actuar irregular del Estado que dictó un acto nulo y que luego lo tiene que revocar porque había un acto nulo. Entonces, si hay una falta de servicio, si hay una actividad estatal irregular, el lógico corolario de eso sería que debemos indemnizar los daños causados. Después habrá que evaluar si el interesado conoce el vicio, ya dolorosamente, habrá con causas, veremos, pero como principio general parecería que tiene que haber una indemnización. Y ahora este artículo, con respecto a estos actos de alcance general, parecería que está reconociendo esto, porque al no distinguir si la revocación del acto de alcance general es de un acto válido o de un acto inválido, y en ambos casos nos dice que hay que indemnizar, parecería que está reconociendo un poco esta idea de que una falta de servicio, de que la revocación de un acto irregular es la configuración de una falta de servicio. Bueno, con esto cierro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mantras. Antes de llegar al final, los invito a que reflexionemos sobre la vinculación entre el derecho a una decisión fundada y la motivación del acto administrativo con referencia al control de la discrecionalidad administrativa junto a Ana Salvatori, abogada y doctoranda por la UBA, magistra en Abogacía del Estado por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado de la Procuración del Tesoro de la Nación, profesora adjunta de grado en la UBA y de posgrado en la Procuración del Tesoro de la Nación en las Universidades Nacionales de Rosario, de 3 de Febrero y del Comahue, en la Escuela de Formación en Abogacía Pública de la Procuración General de la Cava y en la Universidad Católica de Salta, coordinadora de la carrera de especialización y de la materia en Derecho Administrativo y Administración Pública de la Facultad de Derecho de la UBA, autora de numerosas publicaciones sobre la especialidad, la más reciente, el libro El Estado Responsable, editorial Astrea del corriente año, titular de la Oficina de Actuaciones Colegiadas de la Auditoría General de la Nación. Ahí va. Hola, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, todos, gracias por estar aquí. El primer agradecimiento es para Enrique Alonso Reguera, que tan gentilmente me invitó a participar de este evento, que bueno, despierta un genuino interés, como se advirtió en estas jornadas, dada la reciente sanción de la Ley Bases. Bueno, tener la oportunidad con distinguidísimos colegas de disertar con ustedes, así que bueno, gracias por la invitación a la Asociación de Docentes.
Esto de vincular el derecho a la tutela administrativa efectiva, en particular a una decisión fundada como parte de esa garantía, la motivación y la discrecionalidad, bueno, tiene que ver con que si vamos a analizar la ley, tenemos que tomar como positivo la incorporación de la garantía a la tutela administrativa efectiva en su contexto, ¿no? En el contexto de los principios del procedimiento administrativo en el artículo 1 bis. Es verdad que dentro de esa garantía, lo que nos va a importar hoy es solamente la decisión fundada, porque vieron que en definitiva es una garantía informadora y estructurante de todo el procedimiento, ¿no? Que nos permite advertir todas sus etapas, desde el derecho a ser oído, como peticionar, como inicio del trámite, el de ofrecer y producir pruebas en esa instancia intermedia del trámite, el de decisión fundada, que es el que me toca compartir con ustedes, a lo que la tutela administrativa agrega en tiempo útil, que entiendo fue también materia de este seminario de interés, por todo lo que es la garantía del plazo razonable como parte de los procedimientos administrativos. Entonces, para estructurar la breve exposición que me toca hacer, pensé en 3 bloques, hablar de estas 3 partes: decisión fundada, motivación, discrecionalidad, y luego intentar alguna breve conclusión. Para hacer la parte de tutela administrativa efectiva volví a mi fuente en procedimiento, que es la obra de Armando Canosa, el querido profesor Armando Canosa, que ya no está entre nosotros, que cuando comentaba el fallo Astorga-Brach en el año 2004, recuerdan, era el fallo en el cual la Corte incorpora la tutela administrativa efectiva o la consagra en la resolución de ese caso, tomando el paralelismo que tiene con la tutela judicial efectiva y las garantías judiciales de la Convención Americana. Y ahí señalaba Armando que esto implicaba un reconocimiento tanto de la Corte como de la doctrina en avanzar frente al letargo de la ley, como que la ley quedaba desfasada respecto de la reforma del año 94 y no incorporaba prontamente al procedimiento los principios constitucionalizados. Entonces señalaba, está pasando que no tenemos un procedimiento constitucionalizado, sino que la ley permanece en ese letargo mientras la jurisprudencia avanza. Y entonces Astorga-Brach hace punta en ese sentido y muestra esa deuda que tenía el procedimiento administrativo, que podemos considerar saldada en este sentido al incorporar esta garantía en la ley de procedimiento. Si vamos en particular a lo que es decisión fundada, tenemos que decir que la garantía presenta en este sentido un doble aspecto. Una cosa es la decisión y otra cosa es fundada. Lo primero que requiere esta tutela es que la administración resuelva, que se pronuncie expresamente. Entonces, lo que estoy requiriendo es que dicte el acto, y eso, ya se decía, era una manera, obligar a la administración a pronunciarse, de no generalizar la práctica del silencio como salida a las peticiones en general o a la solución de los recursos en particular. Entonces, lo primero es la contracara del derecho de peticionar, que es que efectivamente recaiga una decisión. Lo segundo es que esa decisión sea fundada, y ahí vamos a pensar que no alcanza con que la administración enumere normas, invoque facultades, hable genéricamente de las facultades que tiene o de la prueba rendida, sino que efectivamente explicite los motivos por los cuales adopta esa solución. Si ustedes ven cómo esto se refleja en la tutela administrativa efectiva consagrada en la ley, habla de considerar todas las cuestiones propuestas, la prueba rendida a lo largo del trámite y la relación que esta prueba tiene con el marco jurídico aplicable. Habla de una expresa consideración de todas las cuestiones que han estado en juego. Entonces, hasta ahí yo tengo esta primera parte, que es entender en ese contexto de la garantía, bueno, a qué aspiramos cuando hablamos, o qué aspiramos suceda cuando hablamos de derecho a una decisión fundada. Vamos a la motivación. Cuando la ley de procedimiento administrativo es modificada en este aspecto por la ley bases, el artículo 7, clásico que conocemos, mantiene en lo que hace a la motivación la redacción que conocíamos. Esto es la expresa consideración, ¿no? Que la administración explicite
los motivos y lo vincula a la causa, los antecedentes de hecho y de derecho. Hasta ahí es lo que conocíamos. Pero si se fijan en el elemento procedimiento, ahora en el inciso D expresamente señala que cuando hablo de los procedimientos en general, especiales, contemplados en leyes especiales, cuando hablo de ese debido procedimiento previo con carácter general que se impone a la actuación de la administración, dice ahora expresamente el artículo 7, estoy hablando de tutela administrativa efectiva. O sea que hay una íntima conexión entre esa garantía como principio del procedimiento administrativo y cómo ésta se traslada explícitamente como elemento esencial del acto administrativo. Y ahí es donde entiendo aparece también la vinculación que tiene este elemento del acto con el derecho a una decisión fundada, con el elemento motivación del acto administrativo. No podemos desconocer que en definitiva esos fundamentos, esa explicitación de motivos, hacen una garantía recíproca que ahora está presente dentro de los elementos esenciales del acto. Y esto nos lleva a quizás el mayor interés en el que ponemos foco cuando hablamos de la motivación, que es que cómo juega esta realidad frente al control judicial de las facultades de la administración, en particular cuando son facultades discrecionales, ¿no? Que es donde se despliega mayormente la obligación de la administración de motivar los actos administrativos. Hay bastante jurisprudencia reciente en este sentido. El último fallo que detecté es Vaz Barbosa, que es del 6 de agosto de este año. En rigor es un caso en el cual la Corte rechaza el recurso extraordinario en mayoría porque no rebate los fundamentos de la sentencia de la Cámara Contencioso, que se había pronunciado sobre un recurso directo en la situación de un migrante, que entiendo es un tema que está teniendo amplia judicialización, por los motivos, ¿no?, de la expulsión vinculado a haber cometido delitos en el país. Y hay una disidencia de Rosenkratz, en este sentido, del juez Rosenkratz, analizando justamente cómo ese marco jurídico de migraciones no había sido adecuadamente tratado en el caso, porque la dispensa solicitada por el migrante vinculada a su situación de residente y a tener un hijo y entonces el pedido de reunificación familiar no habían sido adecuadamente considerados y motivados en el marco del acto, de modo que consideró una motivación insuficiente. No alcanzaba con invocar el artículo que no habilitaba la dispensa para entender que eso era una decisión válida per se, sino que tenía que justificar ese encuadre jurídico. Marca claramente esta relación entre la motivación como exigencia general y en particular cómo eso debe ser asociado al marco jurídico singular que se aplica al caso. Pero justo un mes antes está el fallo Reta, que ahí sí la Corte en mayoría se remite al dictamen de la Procuradora, que aquí nos acompaña, en su mayoría se remite, y ese, vieron, era el caso de un director interino en una universidad nacional, la de San Juan, cuya designación había sido dejada sin efecto, otra vez, justificado en el carácter interino, ¿no? Y entonces ahí otra vez se analiza, ¿era obligación de la administración explicitar los motivos para dejar sin efecto ese interinato? Y bien dice el dictamen y acompaña la sentencia que en definitiva esto de invocar tardíamente, ya a la hora de la demanda, que había una crisis de emergencia económica y que había otros fundamentos que no fueron aportados al acto, no alcanza para tornar al acto válido como tal. Esa omisión de motivar, que se integra con argumentos tardíos y posteriores, pero que no está explicitada en el acto, no cumple con los requisitos de motivación suficiente. La línea doctrinal de Reta, sobre todo, nos remite a Scarpa, que también tenía que ver con cargos no concursados, y si voy más allá en el tiempo, diría que un leading es Schneiderman, del año 2008, porque marca la secuencia del control bajo la doctrina ya clásica de la Corte de Consejo de Presidencia de que no hay actos enteramente reglados o discrecionales y que justamente la discrecionalidad se controla desde los elementos reglados. Por eso entiendo que la importancia del debido procedimiento previo y la motivación vinculados bajo la tutela administrativa efectiva tiene una importancia singular. Recordemos, por lo demás, que el kit siempre de la cuestión es que motivar, es verdad, se adecua al caso,
según la facultad que tenga asignada, pero tiene que haber una relación lógica entre esos antecedentes, entre el análisis del caso y en cómo la administración arma su juicio para decidir lo que decide y poder justificar con amplitud esta decisión. No alcanza con motivar solo nominalmente, sino, ya les digo, con una relación de juicio. Perfecto, 2 minutos. ¿Qué agrego esto? Si uno va a la ley bases y busca qué es discrecional o si aparece la palabra discrecional, bueno, aparece vinculada al régimen de inversiones, ¿no? Al RIGI. Aparece explícitamente allí para hablar de cómo la administración, lo que va a ser la autoridad de aplicación del régimen de inversiones, tiene que analizar, cuando tenga que analizar los BPU, que son los vehículos de proyecto único, la ley expresamente le dice a la autoridad de aplicación: el rechazo de un BPU no es discrecional. Usted tiene que justificar por qué lo va a rechazar, haciendo una consideración que la ley extiende en variables. O sea, dice, primero tiene que cuidar el principio de igualdad, también campean por ahí los principios, otros principios que se incorporan a la ley de procedimiento, como la confianza legítima, la juridicidad. Y entonces la ley pone en juego la discrecionalidad limitada de una autoridad de aplicación de cara a los proyectos de inversión, porque le fija las variables por las cuales la motivación, en ese caso en concreto, se va a considerar suficiente. Y quería hacer un contraste con esto, con algo que leía en uno de los artículos de Enrique Alonso, que es lo de la frontera de los derechos humanos vinculado a la discrecionalidad. Vieron, hay frondosa jurisprudencia de la Corte Interamericana, Baena, Chocrón, que decían, bueno, la discrecionalidad de los organismos tiene una frontera infranqueable, de los organismos administrativos, tiene una frontera infranqueable en lo que hace al respeto de los derechos humanos, y lo pone en juego como diciendo, bueno, un hasta acá, que quizás la Corte lo había también manifestado en el caso Kirchberg Castro, vinculado a vivienda, discapacidad, extrema pobreza. Entonces, bueno, un poco poner en juego a dónde puso el foco la ley y a dónde también venía poniendo el foco la jurisprudencia, sobre todo el sistema interamericano. La conclusión entonces es positivo, la incorporación de la garantía sin dudas refuerza el derecho a una decisión fundada, la vinculación entre los elementos esenciales del acto de cara a la validez, porque vincula explícitamente el debido procedimiento previo con el elemento de motivación, y sin lugar a dudas eso refuerza el deber de motivar y el consecuente control judicial de la discrecionalidad administrativa. Veremos, con palabra de los jueces, a dónde se pone el foco, en qué persona se pone el foco en la protección. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Salvatelli. Ahora sí, para cerrar el último panel, vamos a abordar la voluntad como elemento esencial del acto administrativo en la Ley 27.742, en palabras de Gustavo Silva Tamayo, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de El Salvador, especialista en Derecho Administrativo y en Administración Financiera del Sector Público Nacional y postdoctor en Derecho por la UBA, magíster en Globalización, Liberalización Económica e Intervención Administrativa por la Universidad Carlos III, profesor adjunto regular en la UBA y titular de grado en la Universidad de El Salvador y de posgrado en la Universidad de Belgrano. Autor y coautor de libros y otras publicaciones de la especialidad, entre las que destaca el libro La finalidad en los actos estatales, que se encuentra en prensa. Hola, buenas tardes. Quiero agradecer al doctor Alonso Regueira por haberme invitado tan gentilmente a estas jornadas tan importantes. Es un gusto para mí compartir panel con tan distinguidos colegas y juristas, y agradezco también a todo el público. Bueno, yo cuando Enrique me propuso un tema, yo sabía que era un tema que nadie se iba a pelear por él. Particularmente es un tema de mi estima porque fue objeto de mi tesis doctoral, pero bueno, cuando la ley Bases modificó el artículo 7, la
realidad le incorporó el inciso A, justamente para dar cabida a la voluntad. Bueno, yo me llevé una grata sorpresa, porque no era una reforma por la que la doctrina estuviera bregando, no se consideraba que era un problema que se generaba con el artículo 14, inciso A del texto de 1972. Ahora fue modificado también, no con tanto acierto, pero eso será motivo de hablar en otra oportunidad. Pero sí me parece que es importante la incorporación de este inciso A al artículo 7, porque desaparece un problema que Guastini llamaría de equivocidad normativa, porque teníamos una norma implicada, que era el artículo 14, inciso A, y no teníamos la norma implicante, que era el supuesto inciso A que ahora aparece, ¿no? que todos lo imaginábamos. Y que la doctrina, justamente para sortear este problema, había dicho, no, bueno, la voluntad es un requisito presupuesto, esto lo ha dicho Marienhoff y otros autores que lo siguieron, o un requisito que se subsume en los elementos objetivos del acto, para lo cual no había, a mi juicio, respaldo normativo para pensar de esa manera. Pero bueno, ahora, la voluntad en el acto administrativo, en los actos estatales, tiene una dimensión distinta de lo que conocemos como la voluntad en el derecho privado, porque la voluntad en el derecho privado casi diríamos que coincide con el sentido etimológico, es decir, que algo es voluntario, que una persona tiene voluntad, significa que tiene facultad para decidir, que tiene atribuciones para conducirse por sí misma, etcétera, etcétera. Puesta la voluntad como elemento esencial del acto administrativo por la ley 27742, a mi modesto entender surgen tres dimensiones o tres planos distintos con esta incorporación. Una es que la voluntad inequívocamente es manifestación de la actividad orgánica. Otra, que el legislador se ha dispuesto de una vez y por todas, en el marco del derecho administrativo, a dar preeminencia a la voluntad real sobre la voluntad declarada, cosa que existe en el Código Civil de Vélez y que mantiene el Código Civil y Comercial. Y en tercer lugar, también, a mi entender, creo que es una llave más para controlar la discrecionalidad administrativa, por lo que intento decir en estos minutos que tengo, que el moderador me ha recordado tan amable y prusianamente que son 13, y ya he visto a mis colegas con los papelitos temblar. Pero bueno, la teoría del órgano, ustedes saben bien que en definitiva resolvió el problema de cómo se imputaba la actuación de determinadas personas, terceros, a una persona jurídica, entre ellas al Estado, ¿no? Hubo una evolución en el concepto de persona jurídica, a la cual también fue paralelamente evolucionando la teoría del órgano. No vamos a entrar en las teorías respecto de la personalidad jurídica, ustedes saben bien que hay teorías ficcionistas, surrealistas, etcétera, etcétera. Pero sí, a lo largo del siglo pasado evolucionó la teoría del órgano, hubo valiosos aportes de la doctrina, Georg Jelinek, por ejemplo, Hans Kelsen, Carré de Malver. No me voy a tampoco a detener en cada una de estas posturas doctrinarias, pero la última, donde se detiene a mi modo de ver, porque es práctica y es clara, formulación es la de Aparicio Méndez, que siguen muchos autores iberoamericanos. Y Aparicio Méndez, me parece de una manera profunda, concisa y didáctica, si se quiere a la vez, distingue tres elementos en el órgano que están hipostáticamente unidos, según dice Giannini, que son un elemento funcional o institucional, que es la competencia, que es el órgano institución, un elemento subjetivo personal, que es el órgano persona, justamente, que es el funcionario que ocupa la titularidad del órgano, pueden ser varios cuando es colegiado, no vamos a tener ahí tampoco, y un elemento formal, que es el cargo que ocupa el órgano persona dentro del órgano. Ahora, lo revolucionario de esta teoría es que ya no hay un vínculo externo entre quienes actúan por la persona jurídica, sino que cuando actúa el órgano, actúa esa persona jurídica. El órgano es parte indisociable de la persona jurídica, es una fracción que en el caso del Estado es una fracción estatal, nominada y técnica, y la consecuencia que tiene admitir la teoría del órgano es que el órgano
actúa a través de una voluntad psíquica, está claro. Gordillo decía, la voluntad de la administración es la voluntad del funcionario que ocupa la titularidad del órgano. Y lo que tenemos que decir es que sí, la actuación de cualquier persona jurídica, insisto, y más del Estado y sus entes públicos, es la voluntad propia del individuo que ocupa la titularidad del órgano persona. Eso se traduce en una voluntad que es una voluntad, insisto, es una voluntad técnica, es una voluntad normativa, pero no deja de tener el impulso activante de una voluntad psíquica. Gordillo decía, bueno, incidirá de distintas maneras, sea actividad reglada o sea actividad discrecional. Bueno, esto sabemos que no es tan así en realidad, sobre todo como recordó acá bien Ana, a partir del pronunciamiento de la Corte en Consejo de la Delegación Bahía Blanca Asamblea por los Derechos Humanos, donde lo que dijo la Corte no es que existe un bloque de actos reglados enfrentado a un bloque de actos discrecionales, sino que son actos más o menos reglados. El profesor Balbín dice que es una mixtura de elementos reglados y elementos discrecionales cualquier acto administrativo, y la verdad que la realidad evidencia que salvo un contado elenco de actos que emite la administración, puede advertirse que la actividad es perfectamente reglada, como cuando un individuo solicita una autorización, un beneficio, etcétera, etcétera, pero vamos a encontrar más o menos discrecionalidad o más o menos densidad normativa según que el legislador haya dejado al arbitrio del administrador decidir qué es lo más acorde al interés público. En segundo lugar, el segundo plano, es el fundamento, dije, de que se ha terminado por dar preeminencia a la voluntad declarada a la voluntad real sobre la voluntad declarada, sobre lo cual había dudas en el campo nuestro, el derecho administrativo. La teoría de la voluntad declarada, si bien acepta que el acto administrativo es una declaración, ahora me voy a referir a eso, en caso de discordancia entre la voluntad real, entre lo que quería efectivamente el órgano llevar a cabo y lo que declaró, está por razones de seguridad jurídica a lo efectivamente declarado. Y la otra teoría, la de la voluntad real, en caso de discordancia entre el querer, entre lo volitivo del órgano y lo estrictamente declarado, está a favor de lo volitivo, de lo interno, de lo que quería realmente manifestar, más allá de de una manifestación declarada que sea infiel con ese querer del órgano. La voluntad en el órgano administrativo también se abrió juego, digamos, hasta que se perfiló entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, tuvo una corriente predecesora surgida del Consejo de Estado francés que veía en el acto administrativo una decisión ejecutoria, esto también lo han sido los alemanes, por asimilar al acto administrativo una sentencia. Y esto, si bien tiene parte de verdad, parte de realidad, era muy connatural al esquema del contencioso francés, del proceso al acto. Pero a fines del siglo XIX, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, surgió la teoría declaracionista que entendía que el acto administrativo era el símil, por así decir, del acto jurídico de derecho privado, y hablaba de acto o negocio jurídico de derecho público. Inmediatamente surgieron críticas contra esta postura, críticas que por supuesto eran acertadas si se consideraba de esa manera a la teoría de la declaración. Es decir, la voluntad estatal no es una voluntad libre, es una voluntad heterodeterminada, hay heterodeterminación, no juega el principio de autonomía de la voluntad, lo cual es cierto, sino que juega el principio de la competencia, y fundamentalmente el fin que se propone con el acto administrativo es satisfacer el interés público, y el fin que se propone con el acto negocio jurídico derecho privado es un fin práctico, es un fin de los intereses de las partes. De esta manera, yo creo que con la conjunción con norma implicada y norma implicante, con el artículo 14 inciso A y el artículo 7 inciso A
me parece que no hay ninguna duda que el legislador de la ley Bases ha optado por dar prevalencia a la voluntad real por sobre la declarada. Y la tercera implicancia, el tercer plano, la tercera dimensión que surgía, ¿dos? Ah, ¿no eran tres? Bueno, termino. Yo decía que la tercera implicación para mí es que se abre una nueva válvula para controlar la discrecionalidad administrativa. ¿Por qué? Porque si tomamos cualquiera de los criterios que tradicionalmente se han esbozado para definir la discrecionalidad, el momento que va a actuar o no va a actuar el órgano, discrecionalidad de actuación, la posibilidad de optar entre dos o más indistintos jurídicos, que en la medida en que esa elección satisface el interés público, o como dice la doctrina alemana moderna, contemporánea, Smith-Assmann, que me gusta más porque es más amplia, la facultad de concreción jurídica para un fin determinado. En cualquiera de estas tres explicaciones que utilicemos, es necesario que la voluntad sea fruto de una decisión libre, o sea, de una voluntad psíquica no viciada por error, dolo o violencia, básicamente, y después podemos también discutir otros factores que la pueden afectar. Pero de esta manera, y teniendo en cuenta que yo ascribo a la teoría unitaria de la discrecionalidad, aquella que ve que no solo en el consecuente jurídico existe discrecionalidad, sino también en el antecedente del acto, o a lo sumo podemos decir que es un componente cognitivo o volitivo, pero no deja de ser volitivo. Me parece que esto es muy importante. Entonces, en definitiva, la ley Bases con esta modificación exige de suyo que la voluntad psíquica en el acto administrativo no esté viciada por vicios de la voluntad, error, dolo o violencia, y ello es un requisito de validez que determina en caso de existir estos vicios la realidad absoluta. Y en segundo lugar, esta consideración abre la llave para un control subjetivo, tiempo cumplido. Un control subjetivo que tiene obviamente dificultades probatorias, pero que me parece, y en esto Gordillo era muy atinado, Gordillo decía que hay una sinergia en los vicios del acto jurídico de derecho administrativo, donde primero que no se encuentran todos con una precisión que pueda ser diseccionada como el escalpelo del cirujano, sino que la presencia de uno permite descubrir otros y así sucesivamente. Y por ejemplo, por dar un ejemplo solo, es obvia la relación que hay entre el dolo y la simulación, ¿no? Seguramente un acto simulado será un acto donde exista dolo y algún otro defecto más. Me parece entonces que es acertado y que esta reforma y que ello contribuye a lo que esperamos todos, a lograr una administración no solo ajustada a la juridicidad y eficaz, sino también fundamentalmente ética. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias al doctor Tamayo, a todo el panel, a todos ustedes, y bueno, ahora seguimos con la conferencia de cierre, ¿sí? Del seminario a cargo de la